¿Sabías que hay una señal silenciosa en el trading que podría ser la diferencia entre ganar o perderlo todo? Muchos traders la pasan por alto, y ese pequeño error los lleva directo al fracaso. Pero los expertos la conocen y nunca la ignoran. ¿Quieres descubrir cuál es y cómo aprovecharla? Quédate, porque este es el secreto que podría transformar tu estrategia para siempre. Comenzamos. Uno de los elementos importantes que analizan e identifican los traders ganadores es la fuerza del mercado que está llevando el mismo al llegar a la zona. Es un elemento importante a considerar para utilizarlo a favor de sus análisis en conjunto con otros elementos como el pivote tendencial, como las zonas. Todo ello en conjunto para tener especulaciones más acertadas y efectivas. Vamos a ver esa temática en este momento. La fuerza del mercado. Perfecto. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que el precio está llegando de esta forma, con estas velas considerablemente o relativamente grandes. Está llegando con fuerza. Entonces nos corresponde ahora ver la fuerza con la que va a hacer el movimiento a la baja, el movimiento bajista. Nos corresponde ver la fuerza con la que va a reaccionar el movimiento bajista. Es muy importante conocer la fuerza que llevan ambas para de esta forma hacer un balance, hacer un análisis e identificar la dirección en la cual está llevando la fuerza el mercado, la divisa, el instrumento financiero, el activo, lo que fuese que estamos analizando. Debemos de saber en dónde está la fuerza. Aquí estamos viendo y ustedes podrán identificar y me van a decir, según el tamaño de las velas que están viendo, las velas rojas bajistas, si lleva más fuerza que el movimiento alcista. ¿A dónde consideran ustedes que está llevando la fuerza? ¿A dónde hay más fuerza? ¿En el movimiento alcista o en el movimiento bajista? ¿A dónde lleva la fuerza? Ese es el tipo ganador. Ok, aquí en el movimiento alcista lleva la fuerza. En tanto, el movimiento bajista es lento, lleva menos fuerza. Por tanto, vamos a considerarlo como un retroceso. Y es ahí donde podemos aprovechar oportunidades de compra, esperando el retroceso para poder comprar. Es importante, muy importante, tomar en consideración ese elemento que nos va a marcar la diferencia en nuestras operaciones, en nuestros trades. Siempre identificar a dónde está la fuerza y a dónde no está la fuerza, para no operar, para no hacer operaciones que nos vayan a tocar nuestros stop loss y fallando al respecto. Por ejemplo, siguiendo la temática de la fuerza del precio en la zona, pues si es un soporte, vamos a considerar, si solamente eso elemento consideramos de que como un soporte vamos a comprar, porque es una zona de demanda, entonces vamos a comprar sin considerar ningún otro elemento, ¿verdad? Pero si sobre este soporte llega una vela que no va en consonancia con un retroceso, ustedes comprarían. Por ejemplo, si llega a esa zona una vela enorme a la baja como esta, ustedes comprarían ustedes ahí. ¿Comprarían o venderían? ¿A dónde ustedes creen que está la fuerza? Por supuesto, la fuerza está a la baja, ya no está gritando el activo de que el precio, la fuerza del precio la está llevando a la baja. Perfecto. Por ejemplo, acá hay una zona
de resistencia, por ejemplo. El precio está ahí rebotando de forma repetida. Y como es una zona de resistencia, pensamos nosotros inmediatamente, seguramente vamos aquí a tener oportunidad para vender. Y si solamente tienes análisis y no mete el elemento fuerza, aparte del elemento pivot tendencial, si usted le agrega el elemento en su análisis fuerza del precio llegando a la zona, entonces ahí podemos de repente especular mal. Por ejemplo, si acá miramos esta vela enorme alcista llegando a la zona, ustedes venderían siempre. Ustedes venderían. Si ustedes ven la fuerza que está llevando esta vela alcista verde, aunque esté llegando a la zona, no podríamos ahí pretender vender porque está llegando con fuerza. Entonces nos tocaría nuestro stop loss si vendiéramos. Por tanto, no corresponde ahí una venta. Habría que especular más bien a que rompa la zona y que busquemos compra más bien. Por tanto, siempre metamos el elemento fuerza, la fuerza que está llevando el precio llegando a la zona. Vamos ahora a hacer un análisis de un gráfico real en relación a la fuerza del precio llegando a la zona. Por ejemplo, acá marcamos esta zona tipo 1, en donde hay un rechazo continuo, y vemos acá que pues rompió la zona, el precio rompió el pivote tendencial. Vemos de que en efecto el precio rompió. En esta divisa el precio rompió. Ahora bien, a nosotros nos corresponde determinar qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? En el movimiento alcista, ¿qué tipo de fuerza lleva ahí la divisa? Y en el movimiento bajista, ¿qué tipo de fuerza lleva ahí la divisa? Entonces mi pregunta es hacerles a ustedes a dónde lleva la fuerza, el precio. ¿A dónde la lleva? Llegando a la zona, ¿a dónde está la fuerza, el precio? ¿Al alza o a la baja? Eso es un elemento de juicio que siempre debemos de tenerlo en consideración para ser más efectivos en nuestros análisis y con ello poder aumentar nuestras probabilidades de ganar los trades que ejecutemos. Por ejemplo, acá en este caso, si bien es cierto, rompió la zona el precio, pero ¿de qué forma lo hizo? Acá se tomó mucho tiempo para llegar desde abajo hasta cruzar la zona y llegando hasta allá arriba. Se tomó mucho tiempo. Por lo tanto, el movimiento fue lento. Para llegar hasta arriba se tomó mucho tiempo. Fue lento el movimiento. Como vemos en este caso. Fue un movimiento lento en donde hay poca fuerza. Por tanto, la fuerza está en favor de la contraparte en todo caso. Está en favor de los bajistas, de los vendedores. Se tomó mucho menos tiempo en caer. Por tanto, nuestra especulación sería a la baja. Sería vendedor. Por tanto, vamos a especular. Más bien que aquí hay una oportunidad para vender. No para comprar, sino para vender. Porque está la fuerza con los vendedores. Por tanto, ¿qué esperaríamos aquí? Esperaríamos que una vez que cruce de nuevo nuestra zona el precio, cuando caiga el precio, traspase la zona, traspase el pivote tendencial por acá, cayendo, esperamos que haga un retroceso lento, llegando a la zona podemos vender. Ahí está la oportunidad de venta. He ahí la importancia de identificar la fuerza del precio llegando a la zona para de esta forma poder especular y poder planificar nuestras operaciones, nuestros trades. Por tanto, nunca olvidar el elemento importante, la fuerza del precio llegando a la zona. Un elemento que nos va a hacer ganadores. Ahora ya conoces la clave oculta que los traders expertos nunca ignoran, y cómo puede marcar la diferencia en tus resultados.
Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos contenidos llenos de estrategias y secretos sobre trading. Y, por supuesto, déjame tu comentario, ¿ya aplicas esta clave en tu operativa o fue una revelación para ti? Pero espera, tienes mucho más que ver y aprender, haciendo clic por aquí.